Siempre he pensado que cuando se torna en juego en adentrarse en carambolas del destino, la palabra siempre se pregunta: ¿qué sitio ocupa el verbo? El mismo que retoma los temas de antaño con la intención de cada quien, como la huella digital que es tan propia de cada ser. Y nosotros no podemos entender que en semejante espacio tan mínimo exista la huella de cada ser, como un código universal, como cuando pasamos por el mercado y cada cosa hace su impronta, igualito nosotros también le ponemos esa impronta personal a cada una de nuestras palabras y seguimos caminando, como lo hizo Sor Juana Inés de la Cruz, quien buscó su aliento para no permitir opacar su voz, esa música que acompaña la ilusión al poeta en sus maromas, al subrayar que dispone de un canto propio. Y aquí vale la pena rescatar la palabra poeta, porque yo sí creo que es importante que sepamos que al poeta le podemos decir un poeta o una poeta, porque suena igual de bien, y no una poetisa, que a veces tiene una carga negativa. Entonces rescatemos la palabra el poeta o la poeta para poder ver que el género se confunde en todo momento y que somos uno el apoyo del otro y que todas las miradas nos necesitamos los unos a los otros. Así que los invito a que digamos el poeta y la poeta. Y Nietzsche también hablaba de la manzana como la relatividad de Einstein. Solo así entendemos nuestra inocencia y que es Dios mismo el centro del que surgen todas las cosas. Y volvemos a ese Dios o esa fuerza interior que nos entrega su chispa divina. Ese algo inocente, pero no del todo, porque ya tiene la presencia del humano, tinturado de sombras y bajezas que nos alejan de la divinidad, pero a la vez nos llevan por una senda de expiación o del eterno retorno que nos describió con lujo de detalles y de argumentos el filósofo alemán Nietzsche. Nos volvemos divinos y humanos en un abanico de emociones que nos permiten ver claro en las tinieblas y ver oscuro en la claridad, por ese don que nos aleja de la bestia y nos responde al libre albedrío que cada quien tiene como un cordón umbilical de la magia y de su propia voluntad. Entonces, con cuánta alegría retomo que ese fuego sagrado que traemos en las manos nosotros, los poetas, los escritores, los artistas, donde el talento y la sensibilidad y la comunión con la divinidad por abrir sus canales al parir metáforas en el nido de la victoria, nos hacen seres con una sensibilidad diferente. Y yo quería traer ese toque a este foro donde he oído hablar de cifras, donde he oído hablar de conquistas, he oído hablar de empoderamiento. Todo eso lo trae también el artista. El artista se empodera de su propia creación porque tiene la virtud y la verdad, también respaldando lo que dijo el anterior conferencista, de encontrar dentro de sí mismo ese jardín interior que le permite ver con luces claras lo que está sucediendo para la interpretación del mundo. Por eso tiene esa huella tan personal y cada cuadro, cada escrito tiene su propio sello. Entonces, con cuánta alegría retorno al fuego que traigo en el talento, en la sensibilidad que trae el artista, que en su comunión con la divinidad, para abrir los canales, que son sortilegios desconocidos por el común de los mortales, que cierra sus antenas ante el mundo y se hace más denso con su relación con los números, la sociedad de consumo y el valor de lo material. Aparecen los dones de la mujer vestal que se dibuja con intuiciones, de elementos de la alquimia para hacer cantar su voz desde la entraña, anfitriona de las musas y del color de los paisajes, perfila con su propia fuerza en un calidoscopio de tonos y de medidas. Prefiere llegar hasta la última llama con tal de mantener el secreto de sus rumores del alma, aquellos que acuden con el fulgor de la brillantez de los espíritus, que tienen una búsqueda superior. El embrujo de sus hálitos no desconoce la sabiduría milenaria del inconsciente. Tal vez sea ese estado de inocencia al que se refiere el poeta cuando regresa a la fuente de manera pura, casi automática, pero otra vez diciendo, es seguir en el camino de la conciencia para ver el adentro, el allanamiento, ese llamado de la voz universal, huésped del alma,
que se apoda inconsciente colectivo, sabedor de todas las verdades, aún de las más vedadas o veladas. Ese sendero que logran los poetas en su silencio, en sus dolores, en sus búsquedas y confusiones, aún frente a la muerte que sorprende cuando sabemos que el fiel destino de todo ser es su fin. Entonces nos preocupamos por el camino. Y no quiero repetir todo lo que dijo mi anterior expositor, pero sí es un camino donde nosotros tenemos que cuestionarnos permanentemente hacia dónde vamos, cómo vamos, para qué vamos. El por qué puede ser algo que también se incluya en la pregunta, pero siempre, como decía un amigo mío aquí presente, tiene un reclamo. Es más bien el para qué estamos destinados. Y creo que eso es lo que compromete al ser humano. Sin embargo, él se hace el loco frente a la fecha de la partida porque le incomoda, como todos los asuntos de lo íntimo. Nunca pensamos en la muerte. Sin embargo, la muerte es nuestro más fiel destino y ella nos tiene que estar permanentemente devolviendo la imagen de qué somos, por qué llegamos donde llegamos y cómo llegamos. Lo espectral y lo del más allá, con el aquí y el ahora que se ve a gatas o en lo oscuro, pero tenemos que buscar esa claridad. Pinta la muerte lejana y extraña, hasta el día que toca la puerta y asombra. Sorprende cualquier fascinación ante un hecho mágico diverso en la cotidianidad, como suele ocurrir en el momento de la despedida, que también maravilla por los cuentos narrados de un túnel que se viste de luz y permite un recuento de la vida en flashback, comportándose como la película o el guión personal de cada quien. Cada protagonista resulta siendo el agónico o el muerto. Y aunque se asocia al temor de lo desconocido, la pulsión de tánatos y de Eros se hace presente al unísono, mientras la capacidad de asombro o el anillo en la mano presenta al unísono, mientras que todo se nos confunde en lo más profundo del océano para decirnos que la muerte está latente, pero que es parte de nuestra vida. Por eso cito que lo más profundo del océano puede ser también cosas que nosotros tenemos en el inconsciente. Alfonsina, Whitman, Pizarnik, Paul Celan, Silvia Plath, Violeta Parra, Julia de Burgos, que fueron las inocentes para muchas personas y que cometieron suicidio, también son las inocentes para esta poeta boricua. Pero yo entonces en ese momento me pregunto, ¿tiene que ver algo con la poesía, el poeta, el verdadero poeta, el hombre o la mujer que define la libertad que persigue la verdad y el amor que se da sin dobleces ni fingimiento, que no conoce la palabra miedo u rencor u odio, que no permite poner en su boca la palabra imposible y que es dueño de sí mismo, de su plaza, de su pedazo de mar y a la vez poseedores de la nada? Esa nada que nos transmite del todo para volvernos a la falange, para reconocer que somos uno en un pedacito de tierra llamado planeta, donde lo esencial se verifica invisible a los ojos, como lo planteaba Saint-Exupéry, el Principito, maestro de la sabiduría del occidente, que por medio de un personaje inocente como fue el Principito, nos devuelve la piel de la pureza, que de niño lo tiene todo, el asombro, la capacidad de análisis, pero que permea a la luz como vislumbra lo humano. Quizás Mayrín tenga razón en decir que el poeta sea el último inocente. Sin embargo, yo disiento y le digo que me invento una palabra para decir que el poeta es un magiconsciente y todos los seres humanos podemos ser ese magiconsciente, que es el que trabaja su conciencia y precipita las magias del día al día sin necesidad de acumular nada, sino ir como navegando por la vida para tener todo resuelto, porque su poder le permite llegar a esas instancias, a ese estado. Y por eso me invento la palabra magiconsciente, para que sepan que las palabras a veces ya están muy prostituidas y no tienen el sentido que yo le quiero dar. Mi palabra magiconsciente es una palabra nueva, es una palabra que nos vigoriza y que entrega ese poder a cada quien para que nosotros en el día a día precipitemos las magias que necesitemos para ir fluyendo como lo hace el pez en el agua.
Y quiero terminar diciendo que yo le reviro desde la conciencia que me habita, que el cielo toca mi epidermis, que las nubes son mi brújula, que las estrellas están a 2.600 metros más cerca de mí, porque así está Bogotá, aunque ahora vivo en Israel, para producir una amalgama que me defiende de todos los vientos adversos y hacer de mi vida el canto que sale de todos mis jardines interiores, de todos esos vergeles que he cultivado cuando la magia se hace fragancia en mi cuerpo y el pájaro me sonríe, y en silencio, cuando mi conciencia y la magia las hago en mi regazo y pinto mis días a mi manera, como bien lo cantaba Frank Sinatra, para formar el binomio de la magia y la conciencia. Y por ello me permití buscarle a mi acomodo otro nombre a la inocencia y decirle a Mayrín: te respeto lo que dices, pero déjame seguir inventando mi palabra y entregárselas a ustedes con todo el amor que amerita una palabra nueva que nace para permitir otros conceptos y darnos cuenta que nosotros somos hacedores, somos alquimistas de nuestra propia vida, porque de ella hacemos nuestros propios frutos y con eso es que tenemos que vivir. Y les digo así, para terminar mi exposición: sigo en la ardua tarea de escribirme y reescribirme en hojas de parra o de papel, a la sombra de cualquier ataque o en el encierro de los muros de mi alma, amante de las magias y de la conciencia, urdidas en la filigrana de cada día, sin la voz de la inocencia, sino la del ingenio, representada en el reto del diario vivir, con su paso en pinitos, lentos, y los labios en eco de la historia que se repite a veces en gloria o en fracasos. De ellos aprendo que soy esa mágica consciente que observa el cielo sin telescopio, sino con el atisbo del corazón, ya en la tierra prometida, donde suceden tantos milagros y se me expande mi nivel vibracional. Muchas gracias. No sé si quieran preguntas, tengo tiempo, ¿no? Por supuesto, es todo tuyo. Quiero despedirme con el poema Bandera, con el cual quiero que siempre me ubiquen a mí. Tengo muchísimos, pero este es uno que no sé en qué momento tuve la iluminación de encontrar que la palabra arma y amar es la misma palabra. Así que les va el poema. Dice: arma, jugando con las palabras, como se mata con los fusiles, se descubre el orden de una palabra. Arma o amar, la mejor arma, amar. Batalla de palabras. Muchas gracias.